muchos siglos siempre hemos hablado de Jesús desde la Trinidad, su condición de Hijo de Dios. Y entonces esta forma de hablar de Jesús desde la Trinidad y desde su condición divina ciertamente ha sido el obstáculo para poder entablar un diálogo con el pueblo judío, que no admite de ninguna manera algo que para ellos sería opuesto al monoteísmo. Pero desde hace algunos años se ha comenzado a hablar de la humanidad de Jesús, un tema que antes no había sido considerado importante o se daba por supuesto, más bien todos los problemas eran doctrinales o por las herejías o por la misma enseñanza, los concilios, siempre todo lo referente a la divinidad de Jesucristo. Pero ya, sobre todo en el siglo XX, se han intensificado los estudios sobre la humanidad de Jesús, Jesús en la historia, Jesús de la historia, Jesús como fue visto por sus contemporáneos, sin necesidad de la fe. Entonces, allí se abrió un campo muy importante que cada vez se está desarrollando y ampliando más, de una posibilidad de un diálogo con el pueblo judío. La base de todo esto es algo bastante antiguo, se podría situar en el Concilio de Calcedonia, siglo V, donde entonces allí se definió que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su humanidad y perfecto en su divinidad, sin confusión. Entonces, los problemas de aquellos tiempos se ubicaron siempre del lado del verdadero Dios, que eso era lo cuestionado por las herejías, y entonces siempre se ha ido por este lado. De manera que hoy, aún sin quererlo y sin que se haya dicho una cosa así, para el pueblo cristiano suena un poco raro eso de hablar de Jesús, verdadero hombre, y todo lo referente a lo que implica la verdadera humanidad de Jesús, y cómo Él tiene que ser un ser humano igual que todos nosotros, con las mismas limitaciones humanas, al mismo tiempo que verdadero Dios. Todo aquello referente al Jesús de la historia, así como lo podía ver cualquier persona que no tenía fe en su tiempo. Y Jesús, por ser verdadero hombre y por tener una humanidad perfecta, tuvo que meterse dentro de una cultura. Él nació y vivió dentro de los parámetros de la cultura del judaísmo de su tiempo. Entonces, tendríamos que mirar allí, ya el Evangelio de San Mateo comienza con esas palabras: Jesucristo, hijo de Abraham, pertenece a la familia de Abraham. Y después, en otros textos del Nuevo Testamento, vamos encontrando cosas como esta, de que se dice en el Evangelio de Lucas, como Jesús dice: sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua, cuando el niño cumplió 12 años. Iba cada año a Jerusalén con María y José, cumplir las exigencias religiosas. Más adelante, cuando Jesús empieza a predicar, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice: según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado. Un judío que iba a la sinagoga todos los sábados, como cualquier judío de barrio que puede conocer cualquiera de ustedes, según su costumbre, dice el evangelista. Él iba cada sábado a la sinagoga, y allí dice, y se levantó para hacer la lectura, como le puede pasar a cualquiera de ustedes que lo señalan para hacer la lectura el día domingo cuando van a la misa o en algún otro día. A Jesús ese sábado lo señalaron para hacer la lectura, y se levantó para hacer la lectura.
que leyó allí el texto de Isaías, sobre el cual él iba a predicar. Y después de eso, dice, después le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desarrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren qué escena muy familiar, como cualquier otro judío que podríamos ver hoy, si vamos a una sinagoga el día sábado. Uno que va todos los sábados a la sinagoga y ese sábado lo eligen para leer, le entregan el libro y se para y busca allí en el libro el texto, lo lee. Y dice, después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todo, una cosa así, totalmente metida dentro de lo que podía ser lo común y corriente. Y eso es lo que aquí se quiere mostrar, este hecho de que él, por ser verdadero hombre, asumió entonces una cultura y vivió de acuerdo con esa cultura. Que podemos ir encontrando otras cosas así en los textos, como los sábados iba a la sinagoga. Hay varios textos, como participaba en la vida de la gente de su tiempo. Un fariseo le invitó a comer, fue entonces, se sentó allí con el fariseo, con todos los demás, conversando y explicando las cosas que él debía decir. Es interesante bajar a esto, darnos cuenta de que es el verdadero hombre. Lo contrario, estaríamos negando lo que dice el Concilio de Calcedonia. Él tiene que pertenecer a una cultura, hablar en ese idioma, tener esas costumbres, y como cualquier otro. Eso es lo importante de todos estos textos, que uno podrá encontrar después, allí cuando iba a las comidas, se habla así del rito de lavarse las manos, si se lavaban las manos, si no se lavaban las manos, y las discusiones con los rabinos de su tiempo, con los maestros, como él conocía y aplicaba allí, o le daba un nuevo sentido al trato con los pecadores, al trato con los enfermos, pero siempre viviendo dentro de este ambiente. Daba toda una novedad en sus palabras, en sus gestos, pero no salía de esos parámetros, siempre dentro de lo que sucedía allí por pertenecer a ese pueblo judío en el cual él había nacido. Se dice allí en el texto que al llegar el 8º día después de su nacimiento fue circuncidado como cualquier niño judío, y así también se le puso un nombre, como a todo chico judío. Nace, a los 8 días se circuncida, se le pone un nombre. Ya hemos dicho antes como también iba a la sinagoga cada sábado, como cumplía. Se menciona por allí el caso de la mujer que tenía hemorragias y quería tocar los flecos de su vestido, como todo judío, llevar ese manto con los flecos. Si ustedes han andado por el barrio judío, habrán visto que debajo del saco a muchos judíos les cuelgan allí unos flecos que están mandados en el libro de los Números. Y Jesús también llevaba el manto con los flecos, y era lo que quería tocar esta mujer para poder quedar sanada, porque no quería ponerse en manifiesto, porque ella estaba cometiendo una irregularidad al estar mezclada con la gente por ser considerada una mujer impura por la enfermedad que tenía. Pero entonces, y así se mencionan así de paso esos flecos del manto de Jesús, como todo judío piadoso también llevaba el manto con los flecos, como dice el libro de los Números, para acordarse de los mandamientos. Por eso hay que llevar flecos en el manto. Ven qué cosas interesantes que hay que tener en cuenta para esto, porque sin quererlo tal vez muchos de nosotros estamos por ahí en herejía con el Concilio de Calcedonia. Nos olvidamos del verdadero hombre de Jesús.
afirmamos con toda tranquilidad verdadero Dios. Verdadero hombre lo decimos en voz baja y con la mano así, que no se oiga mucho. Y es, sin embargo, el dogma de la Iglesia es que verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su divinidad, perfecto en su humanidad, sin mezclas, sin divisiones, es uno solo, una sola persona. Por eso es tan importante este texto. Y por eso les decía, tantos siglos que nunca se ha desarrollado. Siempre todas las discusiones, los manuales, los libros que ustedes pueden ver, los manuales de teología, siempre se dedican amplia y largamente a las discusiones sobre el Jesús verdadero Dios, que tiene que estar, ciertamente, no hay que negarlo. Pero ni algunos manuales de teología que yo conozco tienen algún capítulo dedicado al verdadero hombre. Y por eso llama la atención que en algún documento de la Pontificia Comisión Bíblica de hace algunos años se dice que Jesús era judío y seguirá siendo siempre judío, porque aún en su muerte y en su resurrección sigue siendo judío. Y eso de que Jesús era judío y sigue siendo judío, para muchos puede resultar sorprendente y algunos por allí incluso hasta se podría escandalizar. Y es la realidad. El judaísmo de Jesús, más bien, hoy hay motivos de discusiones, pero están en otro nivel. Por ejemplo, ¿cómo era verdaderamente su trato con los fariseos? ¿Él estaba de acuerdo con los fariseos? ¿Estaba en desacuerdo con los fariseos? A veces leemos muy rápidos los textos en los que Jesús censura ciertas costumbres de los fariseos. Pero, sin embargo, vean un texto como el Evangelio de Mateo, justamente cuando va a criticar ciertas cosas de los fariseos, él dice allí que en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan todo lo que les digan, pero no imiten su manera de obrar. Obedézcanles y hagan todo lo que ellos les digan. Entonces, hay algo allí que Jesús, dentro de las escuelas y de las líneas del judaísmo que había en su tiempo, él está de acuerdo con los fariseos. Y por eso es que varias veces en el Evangelio van a encontrar aquello de que un fariseo lo invitó a comer, o que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, cuando entra aquella mujer que lava los pies con sus lágrimas, o cuando está comiendo y todos miran a ver si cura a un enfermo, porque es día sábado. Siempre se dice, no se dice sin embargo que alguna vez lo haya invitado un saduceo a comer, porque estaban las corrientes judías de su tiempo. Los fariseos, que eran más bien el laicado piadoso, los laicos piadosos, y estaban también los saduceos, que pertenecían más bien a la clase sacerdotal, la aristocracia de la clase sacerdotal, del partido político de los saduceos. Y nunca aparece que Jesús haya sido invitado por alguno de estos, pero sí con los fariseos. Cuando Jesús muere, José de Arimatea y Nicodemo lo bajan de la cruz y lo sepultan, dos fariseos. Fíjense que es un condenado a muerte por el gobernador romano, lo que significa presentarse ahí para bajarlo de la cruz y para sepultarlo, jugarse a favor de un condenado a muerte. Asumen una actitud que los pone en una mala situación a ellos. Lo sepultan en el sepulcro de la familia de José de Arimatea. No solamente lo bajan de la cruz y lo cumplen todos los ritos, sino que además se juegan haciendo que este condenado a muerte vaya al sepulcro de la familia de uno de ellos. Y si ustedes leen con atención todo el relato de la pasión, desde antes de la última cena, cuando Judas lo traiciona y todo, Judas fue a ver a los sacerdotes
Y los que participan todo el tiempo en la pasión serán los sacerdotes, los saduceos. Los fariseos no aparecen nunca durante la pasión de Jesús. Ellos no son responsables de la muerte del Señor, no están entre los que gritan en la casa de Pilato, siempre son los sacerdotes. El partido de los saduceos. ¿Por qué? Estos dos partidos han surgido tal vez 2 siglos antes, cuando vinieron las invasiones de los griegos y más tarde las invasiones de los romanos, que trataron de imponer la cultura, el pensamiento, el arte, todo de los griegos primero y de los romanos después, y se encontraron allí con el muro de los que defendían la ley de los judíos, no cambiar las costumbres, no cambiar la religión. Y entonces ahí el laicado piadoso fue el que se impuso. Esos fueron los fariseos. Los fariseos, que la palabra fariseo posiblemente significa separados, y que son la oposición a toda esta imposición de los paganos. Los laicos fueron los que se jugaron. Y por eso los fariseos tenían aquello de cumplir al pie de la letra todas las leyes, pero también el gran cuidado por la tradición, mantener las tradiciones. En ese contexto fue ese, gente que quería cambiarlos, los romanos o los griegos. Entonces defender no solamente la escritura, sino también las tradiciones del pueblo. Y a veces con cierta ostentación para mostrar que ellos no se plegaban a lo que imponía el gobierno. Que ese va a ser el motivo de las críticas después, la ostentación en el cumplimiento de la ley, pero que lo hacían con ese motivo polémico. ¿Por qué motivo encontramos constantemente en el Evangelio que Jesús, a pesar de todo, venían muchas veces los fariseos o los maestros de la ley y le preguntaban tal cosa para ponerlo a prueba? ¿Por qué para ponerlo a prueba? Para saber si no se estaba vendiendo a los romanos. Entonces hacerle preguntas para ver si él se mantenía dentro de la verdadera línea ortodoxa, diríamos hoy. Y esa política de policía la tenían los fariseos, estar vigilando en el pueblo de que nadie se desviara. Bien, Jesús comía en casa de fariseos, lo invitaban a comer. Y dice esto, hagan lo que ellos les digan. Pero, sin embargo, Jesús va a criticar muchas veces lo que ellos hacen. Porque en el modo de hablar nuestro, lamentablemente, ha quedado aquello de fariseo como para hablar de quien es hipócrita. Así lo decía hasta el diccionario de la Real Academia hasta hace algunos años. La palabra fariseo era definida como hipócrita. Hoy, gracias a Dios, se ha corregido. Pero cuando Jesús habla de esto, habla de los fariseos hipócritas, como yo podría predicar el domingo en la parroquia contra los católicos hipócritas. No quiere decir que todos lo sean. Jesús habla de los fariseos hipócritas, de aquellos que, como eran tan bien vistos en la sociedad, porque cumplían bien la ley, porque guardaban las tradiciones, porque eran tan religiosos y tan piadosos, muchos querían ponerse al lado para salir en la foto, pero a veces en su vida no eran verdaderos fariseos, eran solamente para aparecer en la sociedad junto con aquellos, y esos eran los fariseos hipócritas contra los que habla Jesús todo el tiempo. Y eso se sabe porque en los escritos rabínicos de aquella época o cosas que se han conservado en el Talmud o en las tradiciones rabínicas, hay críticas a los fariseos hipócritas, tan duras como las que dice Jesús. Ellos mismos tenían esa crítica contra aquellos que fingían ser fariseos solamente para tener un renombre en la sociedad, para que todos los vieran bien. Cosa que sucede también entre nosotros. Todos ustedes conocerán personas que los vemos los domingos en misa y decimos, en fin, después cuando van a sus casas, qué cosas hacen, o qué cosas hacen en la política, o qué cosas hacen en el comercio, qué cosas hacen con el dinero, o con los empleados que tienen. Pero los domingos se muestran en la iglesia.
Bien, eso pasaba también entre los fariseos, y Jesús habla contra los fariseos hipócritas. Pero ya ven que cuando habla de los fariseos y la palabra hipócritas, dice, hagan lo que ellos dicen, como que canoniza todas las enseñanzas de los fariseos. Jesús estaba más bien por este lado, pero se ven las dos cosas. Por una parte, estas aprobaciones, y por el otro lado, esas palabras tan duras. Cuando el Señor dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, no está hablando mal de los fariseos. Dice, si estos son tan exigentes, ustedes tienen que ser más. En el fondo está aprobando lo que los fariseos hacen, pero para decir que los discípulos de Jesús tienen que preocuparse mucho más todavía de lo que hacen los escribas y los fariseos, que tenían tanta meticulosidad en cumplir la ley, que es una cosa que tendríamos que verla con más cuidado, porque cuando leemos los escritos de los fariseos, a veces nos parecen hasta un poco ridículos estar examinando hasta la letrita para cumplirlo todo bien y para ver todas las consecuencias que se pueden sacar de allí, pero ¿para qué eso? Nos parece que están fuera de lugar. Pero sin embargo, en el fondo, lo que tiene la espiritualidad de los fariseos era que ellos consideraban que cumplir la ley hasta lo último era entrar en comunión con Dios, porque era tener la misma voluntad que tenía Dios cuando dio la ley. Entonces, cuanto más se pareciera nuestro proceder a lo que dice hasta la última letra y coma y punto de los escritos, más en comunión con Dios se encontraba. Era un camino equivocado, por supuesto, pero el principio y la voluntad era interesante de tenerla en cuenta. Por eso Jesús no desprecia a los fariseos, y por eso hasta el último momento, como les decía hace un rato, encontramos aquello de que Jesús, metido dentro de la cultura de su tiempo como verdadero hombre, también optó por uno de los partidos, que no era solamente religioso, sino también político, porque tanto el partido de los fariseos como el de los saduceos tenían una actitud ante el gobierno romano. Los fariseos más bien opuestos. Ellos estaban por la venida del reinado de Dios y no admitían el gobierno de los romanos, el gobierno de los invasores. Los saduceos, el sacerdocio, trataban de andar bien con el gobierno. Y ya lo ven en el gesto de lo que le pasa a Jesús por esta opción que él tiene. La noche de la cena, después de la cena, por orden del sumo sacerdote, lo detienen. Los que van a buscar a Jesús a Getsemaní van enviados por los sacerdotes, no por los fariseos. Son los guardias del templo los que van a Getsemaní a buscar a Jesús. ¿Y qué hacen? Lo detienen y se lo entregan al gobernador romano. Cosa horrible para los judíos eso. Imagínense que aquí los sacerdotes detienen a un judío para entregárselo a los invasores, a los romanos, y poniendo excusas para que lo condenen a muerte. Porque las cosas que dicen delante del gobernador romano son todas mentiras, como se ve, prohíbe obedecer al César, prohíbe pagar los impuestos al César, está provocando la rebelión entre la gente, cosa que no tiene nada que ver con lo que hacía Jesús, y que no era la razón que se puso cuando lo juzgaron delante del tribunal judío en Sanedrín, que lo condenaron por otro motivo. Pero a Pilato no le dijeron la verdad. Los sacerdotes en eso se mostraron bastante mal. Ellos querían quedar bien con el gobierno romano. ¿Por qué? Porque a pesar de que este gobierno era invasor y que eran paganos y que querían cambiarle la religión a los judíos, pero los sacerdotes querían defender su estatus, su templo, todo lo que ellos tenían, y para eso tratar
andar en buenas relaciones. Sabemos por un historiador judío que cuando el César después lo depuso a Poncio Pilato por otros motivos, por los problemas que había, porque el gobierno de Poncio Pilato era un espanto, el emperador romano en cierto momento lo cambia, lo saca, pero el mismo día que saca al gobernador romano a Pilato, también lo saca al sumo sacerdote. Los cambia los dos al mismo tiempo. Estaban tan bien, eran tan carne y uña que no podía ir uno sin el otro. A los dos los tiró por la ventana al mismo tiempo. Era bien. Jesús, como ven, entonces también él participaba de un partido político. Era partido político religioso, porque era con una fundamentación religiosa, pero con una actitud ante el gobierno. Y así se veían, estudiando lo que era aquel tiempo, cómo podía entonces, manteniendo estos principios religiosos, después mantener la actitud así. Y cuando a Jesús le preguntan si era lícito pagar el impuesto al César, ven que no le preguntan como preguntan muchas personas hoy cuando vienen al confesionario si es lícito no pagar los impuestos. A Jesús le preguntan si es lícito pagarlo, porque es por pagar el impuesto al gobernador romano. Mantener a ese gobierno que es invasor y que es pagano y que quiere cambiarles la religión, que quiere cambiarles las costumbres. Por eso es lícito pagarle. Y Jesús distingue muy bien. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclar las dos cosas. Además con una cierta ironía, porque Jesús primero les pide a ellos que le muestren las monedas con las que pagan, y él le mostraron monedas romanas. Entonces, como vienen a preguntar si es lícito pagar los impuestos, y ustedes mismos están mostrando monedas romanas, entonces, ¿en qué quedamos? Como mucha gente que hoy protesta contra los norteamericanos, pero tienen su depósito en dólares. Y a estos les pasaba algo parecido, y Jesús por eso les dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esas monedas son del César, devuélvanselas a él. Por el que las tienen ustedes en los bolsillos, entonces están tan escrupulosos que no saben si hay que pagar los impuestos o no. Sean consecuentes. En todas las cosas Jesús se muestra ahí como verdadero hombre, bien metido en la cultura de su tiempo, lo cual no disminuye para nada su condición divina, que eso corre por otros fieles. Ahora bien, como les decía, todo esto ha abierto un camino que ya venía preparándose hace algún tiempo, porque ya a principios del siglo XX apareció una historia de Jesús escrita por un autor judío, que es el caso que está en castellano, la historia de Jesús tenemos aquí, estoy tirando una cosa aparte. Al principio del siglo XX tenemos la obra de La vida de Jesús, que ha sido traducida al castellano, de Klausner, está publicada por Editorial Paidós en castellano. Cosa curiosa porque es a principios del siglo, cuando más bien dentro de los teólogos muy influenciados en este tiempo por los racionalistas, a negarles toda vericidad a los evangelios, incluso algunos hasta negar la misma existencia de Jesús, cosa que pasaban allá en torno a 1900. Y sin embargo, este judío Klausner, que es de origen lituano, era de origen lituano, y murió en 1958, él publicó un libro sobre la vida de Jesús, que inmediatamente la tradujeron a otras lenguas, y descartó como carentes de valor
una cantidad de textos judíos que se manejaban en ese tiempo contra Jesús. Había leyendas judías, existen por allí textos, pero que son, como pasa con los evangelios apócrifos, no tienen ningún valor histórico. Pero muchos que hablaban allí contra el cristianismo y contra Jesús a veces tomaban en cuenta estos textos. Klausner definitivamente desde el principio los examina y los deja todos de lado y se queda solamente con los evangelios, cosa curiosa. Se queda solamente con los evangelios. Y entonces en la historia esta de Jesús, que cualquiera de ustedes podrá leer entonces, porque existe en castellano, si no está en las bibliotecas puede conseguir en alguna librería, en la historia de Klausner, él se opone claramente a los autores judíos que hablan contra Jesús, como era tan corriente en aquel tiempo, hasta el año 1900. Los autores que hablan contra Jesús, porque lo muestra a Jesús como un auténtico maestro de Israel. Entonces, también, así un poco contra los mismos cristianos, que a Jesús lo hemos vestido de griego. ¿Por qué pasa eso? Saben que la teología católica está muy montada sobre la filosofía griega, que es lo que estudian todos nuestros seminaristas cuando entran al seminario, la filosofía griega. Y sobre esa entonces arman la teología y entonces Jesús parece un griego. Y entonces Klausner se tira tanto contra los rabinos que hablan contra Jesús como contra los cristianos que lo han vestido a Jesús de griego. Entonces trata de ubicarlo a Jesús en el ambiente de su tiempo, volver a releer los evangelios y poniéndose en la época que significaban esas palabras de Jesús, que decían otros de los maestros judíos sobre el mismo tema en ese tiempo, que significaban las palabras de Jesús pronunciadas en ese momento. Jesús dice se entendía solamente dentro del judaísmo y debía ser reconocido como uno de los grandes maestros de Israel. Ya empezamos con esto. Los judíos tienen los grandes maestros de aquel tiempo, que algunos están aludidos en el Evangelio, aunque no se les pone nombre. Hillel, Shammai, en el libro de Hechos de los Apóstoles se menciona a Gamaliel, que era de los grandes maestros de su tiempo y que se conservan algunas cosas de ellos en los escritos rabínicos. Y este autor también, dentro de esa galería, también lo coloca a Jesús como uno de los grandes maestros. Tomó los relatos y los discursos de Jesús, así como se encuentran en los evangelios. No discute la historicidad de esas cosas. Y entonces de ahí trata de sacarle la mitología romana o griega que tienen esos textos en los evangelios, ya cuando los autores escriben dentro de la cultura griega, para colocarlo solamente dentro de la cultura judía. Y afirma enfáticamente que dentro de las enseñanzas de Jesús no hay ninguna influencia extranjera, que él es un perfecto judío. Les leo un texto de ahí, de esta vida de Jesús. Jesús de Nazaret fue un producto de Palestina, exclusivamente. Un producto del judaísmo no afectado por ninguna mezcla extranjera. Había muchos gentiles en Galilea, pero Jesús no fue de ningún modo influido por ellos. En sus días, Galilea era la fortaleza del más entusiasta patriotismo judío. Jesús habló arameo y no hay ningún indicio de que supiera griego. Ninguno de sus dichos presenta una señal clara de influencia literaria griega. Sin ninguna excepción es posible explicarlo por el judaísmo escritural y farisaico de su tiempo. Jesús era un judío y judío siguió siendo hasta su último aliento. Su único propósito fue implantar entre los hombres de su pueblo la idea de la venida del Mesías y mediante el arrepentimiento y las buenas obras acelerar el fin. Jesús es el más judío de los judíos, más judío que Simón ben Setach y más judío incluso que Hillel. Hillel es uno de los grandes maestros de Israel y usted dice que Jesús era más grande que Hillel. Vean que ya empezamos entonces el siglo XX con una de estas cosas. Naturalmente, el libro de Klausner fue
bastante revolucionario en su tiempo y muchos judíos se opusieron y se escandalizaron. No piense que todo el mundo estuvo totalmente de acuerdo con él, pero ya es importante que un gran escritor de ese tiempo, un investigador de la historia, se atreva a sacar un libro como este. Él destaca en especial el concepto de Dios que tiene Jesús, las enseñanzas morales, todas esas cosas también, y después naturalmente le señala la deficiencia de que la moral de Jesús en el Sermón de la Montaña es una moral impracticable. Y luego también el hecho de que Jesús presenta todo ese ideal, pero no establece nada como para ver cómo realizarlo. No pone un ideal político, por ejemplo. Entonces eso para Klausner es una deficiencia. Él está a tiempo también aparece Claudio Montefiore, un inglés, que escribió un comentario a los evangelios. Yo los tengo por allí, una cosa muy curiosa. Un judío haciendo un comentario de los evangelios también en esa misma época. ¿En qué época los publicó él? En 1900, bueno, la edición que yo tengo es de 1909. En 1909 que se publicó el comentario a los evangelios. Y después también otros libros más sobre el mismo tema, así sobre el cristianismo y el judaísmo. Y tampoco él discute el valor histórico de los evangelios. Los trata como que es un documento histórico y sobre eso trabaja. Él admite que las palabras puestas en boca de Jesús constituyen una fuente para conocer su persona y su vida. Jesús puede ser considerado un profeta que anunció la inminente irrupción del reino escatológico de Dios y él mismo se vio como el Mesías. Que también admite que Jesús se consideró el Mesías, cosa que encontramos todavía algunos teólogos católicos por allí que dicen que no. Pero sin embargo él estaba de acuerdo en que Jesús se consideraba el Mesías, que eso no fue un invento de la Iglesia posterior. Ahora bien, él no admite los textos de Jesús contra los fariseos. Él lo coloca a Jesús dentro mismo del fariseísmo como fariseo más. Entonces pone que esas palabras de Jesús contra los fariseos como añadidos por la Iglesia posterior, que no pertenecen a la época del Señor. No responden a la historia y deben ser atribuidos, dice, al antijudaísmo de la época en que se redactaron los evangelios. Y tiene algunas cosas sobre los preceptos rituales de Jesús que es interesante. Él dice, así como los profetas moralizaron e interiorizaron las ideas humanas acerca del servicio de Dios, Jesús moralizó e interiorizó las ideas humanas acerca de lo puro y lo impuro. En un sentido religioso, solo el ser humano puede ser puro e impuro y nada más. Solo el hombre se puede hacer puro e impuro a sí mismo. Es verdad que Jesús fue llamado profeta en especial porque, como hemos visto, él anunció con firmeza de convicción, con inspiración y por lo tanto con seguridad la inminencia del juicio y del reino. En esto también se asemeja a los antiguos profetas y se puede decir que combinó aspectos de Amós y del segundo Isaías. Anunció la condena para el que no se arrepiente y para el pecador, confortó al arrepentido y al necesitado, al afligido y al pobre, al humilde y al que pide. Y en el más original sentido de la palabra, él era diferente de los rabinos contemporáneos. La combinación era por lo menos nueva. Jesús era a la vez maestro, pastor y profeta. Y en esta combinación reside algo de su originalidad. Vean que también, por supuesto que ninguno de estos autores ni se pasa por la cabeza que Jesús podía ser Dios, pero sin embargo, ya ahora que se acabó el clima de polémicas, entonces ¿cómo podemos dialogar y comienzan a encontrar los valores humanos de Jesús y escribir cosas como estas?
Es interesante también algunos novelistas. Yo he estudiado dos de ellos. Uno es Fleckenheimer, que escribió un libro que se llama Jesús contado por el judío errante. Ustedes conocerán la leyenda del judío errante, una leyenda medieval, de que cuando Jesús va con la cruz a cuestas le pide agua a un judío y este se niega a dársela, y entonces Jesús, en una actitud que no corresponde a la de Jesús, lo maldice y entonces lo condena a que va a tener que ir durante toda la eternidad caminando sin poder detenerse, y ese va a ser el castigo del judío errante. Es una novela que existe basada en esa leyenda medieval. Este autor toma la figura pero la cambia completamente. Para Fleckenheimer, el judío errante es el paralítico curado por Jesús, que se convierte en discípulo de Jesús, pero reduce toda la función de Jesús. Lo que Jesús predica siempre es la unidad de la humanidad, la concordia, la paz, lo pacífico. Toda la cuestión de la redención y el pecado, Fleckenheimer no lo trata. Jesús es solamente un pacifista, y entonces este discípulo que lo sigue a pie juntillas todo el tiempo. Y después el gran desconcierto cuando Jesús muere. Y después de la muerte de Jesús empiezan a venir los discípulos que dicen que lo han visto resucitado. Y entonces este judío errante comienza a ser el discípulo paralítico curado. Comienza a tener la convicción de que él debe continuar la misión de Jesús. En el fondo, en la novela pareciera como que el judío errante al final es el pueblo de Israel, y entonces que tiene que continuar la enseñanza de Jesús, de unificar la humanidad, predicar la paz, predicar la concordia, y entonces ahí aparece como que él a Jesús resucitado nunca lo ve, pero Jesús siempre lo está impulsando a que lo haga. Parecía como que Fleckenheimer admite la resurrección, cosa que después vamos a encontrar que hay otro judío que admite la resurrección con todas las letras, porque hay una misión de Jesús que tiene que continuar, y la única explicación para que esto se cumpla tiene que ser la resurrección. Ya ven que hasta esa idea de la resurrección para algunos judíos no es escandalosa ni la niegan. Algunos, no todos, pero aquí uno sería el de judío errante, la novela de Fleckenheimer, que ha sido traducida al castellano. Yo la tengo en el original francés, no, en castellano no la pude conseguir. Les leo un párrafo de cuando Jesús va subiendo la cuesta con la cruz. Dice: blasfemo, hechicero, falso Mesías, silbidos y gritos desde todas las terrazas, desde todos los techos. Y los niños, de los que él había dicho, dejen que los niños vengan a mí, los niños iban hacia él, y los niños pequeños le arrojaban piedras. Y él las aceptaba por la salvación del mundo, por la paz del mundo. Mira, Jerusalén, estas tinieblas que chocan contra estas otras tinieblas. La iglesia contra la mezquita contra la iglesia y la mezquita contra la sinagoga, y en la sinagoga los askenazí contra los sefaradíes, en la mezquita los hashemitas contra los wahabitas, en la iglesia los latinos contra los ortodoxos, los armenios contra los coptos, los luteranos contra los calvinistas, los anglicanos contra los presbiterianos. Y a su alrededor, sobre todos los continentes, fábricas de cañones, de fusiles, de torpedos, fábricas de microbios, de gases tóxicos. Por todo esto él subía al Calvario, por esta salvación del mundo, por esta paz del mundo. Sí, increíble. Un autor judío, y es contemporáneo. La novela esta salió en 1900. ¿Cómo se escribe el apellido? Flegen, y con H. Heimer, o Heimer, Flegen H. Heimer, Fleckenheimer. Él usa como seudónimo Edmundo Fleck, las 4 primeras letras nada más, es un apellido tan largo. Tal vez lo encuentra con ese nombre, Fleck. Él murió en 1963, y el libro es, a ver si lo tengo acá,
Sí, en 1933 salió el libro, el año en que yo nací. Y el otro es Sholem Asch. Sholem Asch, un judío que también tiene varias novelas sobre los personajes bíblicos. Va tomando distintos personajes bíblicos y hace una novela. Y curiosamente tiene tres que son el gran escándalo, porque uno es sobre Jesús, el otro sobre San Pablo y el otro sobre María. El único que yo tengo es el de María, en castellano. Los otros tengo las noticias así, los datos de lo que contienen los libros. Pero justamente fue el gran escándalo, casi lo querían excomulgar por su gran simpatía contra el catolicismo, sobre el cristianismo, y el mismo traductor que le tradujo los primeros libros, porque le escribía en yiddish y le tradujo los libros, se negó a traducir el de María, porque decía que estaba plagado de mariolatría. Es muy lindo porque ubica a María en la época, dentro de la historia de ese tiempo. Entonces es muy simpático el libro. Y él parte de los datos del Nuevo Testamento sin discutir su historicidad y ubica a los personajes bajo una luz positiva dentro del marco de la vida, costumbres y creencias de los judíos de su época. A Jesús en particular lo retrata como un judío piadoso que padeció injustamente hasta ser condenado por obra de un oficial romano que odiaba a los judíos. El libro se llama El Nazareno, el libro sobre Jesús. Después está el otro sobre San Pablo, que es el apóstol. El Nazareno, toda la novela está centrada en un oficial romano que es terriblemente antijudío, antisemita. Y entonces anda este maestro que es Jesús de Nazaret, que aparece muy simpático, muy bien, y entonces como lo odia, lo llena de calumnia y lo persigue hasta que lo mata al final. Pero Jesús queda muy bien parado también allí. Y Sholem Asch tiene como verdadero interés mostrar la unidad del judaísmo y cristianismo, a la vez que muestra el antisemitismo como una enfermedad. Les leo un texto que es interesante. El antisemitismo no es un movimiento sino una enfermedad. El que se encuentra afectado por ella es incapaz de tener una orientación, un juicio, una opinión. El nombre de esta enfermedad es locura antisemítica. El anticristo, en cualquier lugar que ha plantado esta semilla de odio, ha destruido la obra de Jesús, ha pisoteado su jardín por un tiempo y ha envenenado las obras de la honesta cristiandad por muchas generaciones. Ha socavado la obra de Dios. Y es interesante porque después, al final de su vida, Sholem Asch tuvo una entrevista con un periodista que también le preguntó sobre esto, por qué escribía sobre Jesús siendo él judío y que lo presentaba tan bien. Y miren lo que él le contesta al periodista. No podía dejar de escribir sobre Jesús. Se apoderó de mi mente y mi corazón desde que me encontré por primera vez con él. Usted sabe que me crié en la frontera de Polonia y Rusia, que no es exactamente el lugar más indicado del mundo para que un judío se siente y escriba una historia de Jesús. Sin embargo, desde esos años tuve la esperanza de hacer lo que me fascinaba, porque Jesús es para mí la personalidad más sobresaliente de todos los tiempos, de toda la historia, tanto como hijo de Dios como hijo del hombre. Todo lo que él dijo o hizo tiene hoy valor para nosotros. Y esto es algo que usted no puede decir de ningún otro hombre, vivo o muerto. Él se convirtió en la luz del mundo. ¿Por qué un judío no podía sentirse orgulloso de él? Porque conoce hijo de Dios, ¿no? Bueno, pero también usted es hijo de Dios, así como lo puede decir un judío, no como lo dice el dogma católico, el hijo de Dios igual al Padre, sino que es hijo de Dios en cuanto que Dios lo ha adoptado como hijo. No, si no, ya estaría en contra del judaísmo. Bien, en la época, después de la década del 60, coincidiendo con los debates que se produjeron en el Concilio Vaticano II,
aparecen obras de investigadores judíos que se caracterizaron por el estudio tendiente a rescatar a Jesús para reinstalarlo como personaje destacado dentro de la historia del judaísmo. Ahí surge una expresión que se usa mucho: devuélvannos a Jesús. Como que nosotros ahora nos hemos apoderado de Jesús y no se lo damos a los judíos, y entonces ellos quieren. Y hay una frase que tienen de uno que es rescatar a Jesús. Eso aparece en muchos autores. Paul Winter está uno de ellos, que hace todo un estudio sobre el juicio de Jesús, para mostrar, según las leyes y toda la época, cómo el juicio que lo condenó a Jesús era un juicio que estaba ya viciado desde las raíces. El rabino americano Samuel Sandel, profesor de Biblia y literatura en Cincinnati, se ocupó del cristianismo en relación con el judaísmo, y él tiene un libro que se llama Nosotros los judíos y Jesús, con la intención de presentar a Jesús dentro del auténtico judaísmo. Recoge lo que los otros autores elaboraron hasta la fecha de la publicación de su libro. En la lectura del Nuevo Testamento se mantiene la línea de los investigadores del pasado. Tiene un cierto malestar con los exégetas modernos y no le gusta la exégesis histórico-crítica que se utiliza en la actualidad. Sandel, pero critica con dureza a los autores judíos que continúan rechazando a Jesús. Su intención no es tanto presentar una nueva imagen del judío Jesús, sino de exhortar a los judíos y cristianos a dar los pasos para un mejor entendimiento. Interesante. Y quería dedicarme a Martin Buber, que es el más grande de los filósofos judíos de los últimos tiempos, muy reconocido como filósofo, y sus libros se leen y se estudian en todos los lugares donde se estudia filosofía actualmente. Cuando el Papa Pablo VI estuvo en Jerusalén, lo fue a saludar a Martin Buber, que todavía vivía en ese momento. Les leo una frase de Martin Buber, que es increíble. El Nuevo Testamento ha sido, desde hace aproximadamente 50 años, un objeto central de mis estudios, y me tengo por un buen lector que escuche imparcialmente lo que se dice. Desde mi juventud percibí a Jesús como mi hermano mayor. Él implantó esta idea de Jesús como hermano, mi hermano mayor. Dice: que la cristiandad lo haya considerado y lo considere como Dios y Salvador, lo he visto siempre como un hecho de la mayor seriedad que he intentado comprender por mi bien y por el suyo. Algo de los resultados de esa voluntad de comprensión se ha dejado sentir aquí. Mi propia relación fraternal y abierta con él ha llegado a ser siempre más fuerte y pura, y hoy lo veo con una mirada más fuerte y más pura que nunca. Estoy más seguro que nunca que le corresponde un puesto importante en la historia de la fe de Israel, y ese puesto no puede ser descrito con cualquiera de las categorías habituales. Pero además, esto estaría en contradicción con el profundo sentido de nuestra pasión mesiánica. En nuestro punto de vista, la redención ocurre para siempre y hasta ahora no ha sucedido nada. Con el cuerpo ensangrentado de nuestro pueblo hemos demostrado que el mundo no está redimido. No puedo creer en un Mesías que ya vino, porque siento que la carencia de redención del mundo es tan profunda que no puede coincidir con una redención completamente realizada, aun cuando se trate solo de la redención del alma. No viviré con un alma redimida en un mundo que no está redimido. Pero interesante que la redención se hará por medio de Jesús. Eso lo tiene bien claro, o lo tenía bien claro Martin Buber. Shalom Ben-Horim es un periodista alemán, investigador de la historia de la religión. Se ocupó de la imagen de Jesús entre los autores modernos en un ensayo que publicó en 1953. La imagen de Jesús en el judaísmo moderno,
artículo que está escrito en alemán. En un artículo que apareció en 1961 encaró el tema de los cuestionamientos que se presentan a los judíos cuando se trata sobre Jesús. Y en 1967 publicó un libro provocativo desde su mismo título. El libro de Shalom Ben-Jorim se llama Mi hermano Jesús. Entonces ya muchos judíos ahí se pusieron que su libro se llame así. Y entonces aquí les leo la frase al comienzo del libro, dice: Jesús es para mí mi eterno hermano, no solo el hermano desde el punto de vista humano, sino el hermano judío. Siento que su mano fraterna me toma para que lo siga. No se trata de la mano del Mesías, esa mano marcada por las llagas, ciertamente no es una mano divina, sino una mano humana en cuyas líneas está marcado el sentimiento más profundo. Es interesante todo el libro. De todas maneras, cuando habla de la muerte de Jesús, como que el grito de Jesús en la cruz es prácticamente la pérdida de la fe. Él identifica a Jesús en la cruz con el pueblo judío, todo su padecimiento es el pueblo de Israel, y entonces la reacción ante el silencio de Dios, ante todas las cosas que han pasado con el pueblo judío. Después es importante David Flusser, que fue un profesor de la Facultad Hebrea de Jerusalén. Él se dedicó a varias cosas. Él es especialista en el Nuevo Testamento, especialista en santos padres, especialista en papiros. Era un hombre excepcional y de la línea ortodoxa del judaísmo. Y tiene montones de libros de exégesis del Nuevo Testamento. Y todo desde esa perspectiva leído desde el judaísmo. Y el libro principal de él se llama Jesús. Y también sigue en la misma línea que los demás. Habiendo examinado críticamente el material sinóptico, concluimos que la mayoría de los motivos cristológicos del Nuevo Testamento ya están atestiguados en la alta conciencia de sí mismo del Jesús histórico. Pero dice, sería erróneo afirmar que Jesús era un fariseo en el sentido amplio de la palabra. Aunque la crítica que hace a los fariseos no sea tan hostil como la de los esenios, ni tan negativa como la de la literatura contemporánea, sin embargo Jesús contempla desde fuera a los fariseos y no se identifica con ellos. Él es el único judío antiguo conocido que no solo anunció que se estaba al borde del final de los tiempos, sino que a la vez que el nuevo tiempo de la salvación había comenzado. ¿Cuándo comenzó la nueva era? Con el comienzo de la actividad de Juan Bautista. Jesús no quiso decir que desde Juan se pudiera gozar de la dulce y pura salvación mesiánica. Todavía crecen tanto el trigo como la cizaña. Y al final de sus días, un poco antes de morir, que todavía revisó este libro sobre Jesús en una obra que hizo con otros autores, dice: quizás sea oportuno preguntarse por primera vez si Jesús se tenía a sí mismo por el Mesías. Mientras no pocos estudiosos cristianos del Nuevo Testamento han empezado a poner en duda, incluso a afirmar que la vida de Jesús no fue mesiánica, no se le ha ocurrido a ningún judío dudar de la conciencia mesiánica de Jesús. Yo he dedicado mucha energía y empeño en demostrar, tanto en hebreo como en inglés, que Jesús verdaderamente se consideró el Mesías, el Hijo del Hombre que tenía que venir. La conciencia mesiánica de Jesús para Huber era algo evidente entonces. Y Lapide, que fue un diplomático de Israel. Él es ahora rabino y teólogo, historiador, y además estaba en la diplomacia y fue embajador.
ha escrito varios libros sobre la relación entre judaísmo y cristianismo. Con respecto a la persona de Jesús, en un intento por rescatar la figura de Jesús como una personalidad del mundo judío, escribió este que ustedes lo han visto acá, ¿no es este el hijo del carpintero? Él trazó una panorámica de las distintas figuras de Jesús que aparecen en las obras literarias y científicas de los judíos. El libro muestra cómo la persona de Jesús es el eslabón que hace posible la reunión de la Iglesia con el judaísmo, el puente sobre el que los cristianos y los judíos se pueden volver a encontrar. Ahora, en otra obra de él se encuentra esta afirmación que resultará sorprendente para la mayoría de los católicos. Yo acepto la resurrección del domingo de Pascua, no como un invento de la comunidad de los discípulos, sino como un acontecimiento histórico. En su argumentación muestra que la fe en la vida después de la muerte pertenece a la fe de Israel. Ya desde el libro de Daniel y segundo Macabeos ya aparece la idea de la resurrección. No es propia del cristianismo, sino que ya está también en el Antiguo Testamento. Entonces, la afirmación de la resurrección de Jesús parte de experiencias que tuvieron sus discípulos. Por lo tanto, la resurrección no es lo que divide a judíos y cristianos, sino la forma en que se comprende la personalidad de Jesús. En un diálogo con un teólogo cristiano protestante, él dice esto: si la resurrección de Jesús de entre los muertos en el domingo de Pascua hubiera sido un acontecimiento público, conocido no solo por unos pocos testigos judíos, sino por toda la población, todos los judíos se habrían convertido en seguidores de Jesús. A mí me parece que esto habría tenido una sola consecuencia imaginable: la Iglesia, el bautismo, el perdón de los pecados, la cruz y cualquier otra cosa que hoy es cristiana habrían permanecido como una institución interna del judaísmo. De otra manera, veo que en el hecho de que la experiencia pascual fue dada solo a algunos judíos está el dedo de Dios indicando que, como dice el Nuevo Testamento, el tiempo se ha cumplido. Si los judíos se hubieran convertido, entonces la Iglesia hubiera sido una parte del judaísmo. En el hecho que los judíos no se convirtieron, entonces eso está que el judaísmo se abrió después al resto del mundo. Y él lo ve como plan de Dios. La resurrección no fue manifestada a todos, sino solamente a algunos. Y porque él sigue una línea que ya empezó Maimónides allá en la Edad Media, que Jesús es el eslabón del que se sirvió Dios para difundir el monoteísmo entre las naciones paganas. Entonces, como ven aquí, Lápide sigue lo mismo, que hay que abrir toda esta riqueza del judaísmo a todas las naciones, y eso se hace gracias a Cristo resucitado. Y entonces Él es la persona señalada por Dios para que realice todo esto. Bien interesante esta postura entonces de Lápide. Ahí está el libro de no es este, el hijo del carpintero. Y quería referirme rápidamente, antes de que ustedes se vayan, a un alemán contemporáneo que todavía vive, que es Homolka. En dos obras recientes ha ocupado sobre eso, y él se ha preocupado mucho por lo que dice el Papa Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, que muchos de ustedes o todos conocerán, en varios tomos. Ratzinger no oculta sus reservas con respecto al método histórico crítico y al Jesús histórico que surge de las investigaciones exegéticas en las que se aplica este método, y sostiene que toda la Escritura se debe leer desde la fe en Jesucristo. Si han leído los libros lo verán, y además en otras cosas el Papa Benedicto siempre insiste en esto, de que la lectura teológica del Nuevo Testamento, de la Biblia, hay que leerla desde la fe en Cristo. Y entonces aquí viene el problema para Homolka. El diálogo judeo-cristiano, como se viene practicando desde el comienzo, solo es posible porque existe un terreno común a ambos, que es la Sagrada Escritura, y en ella ambos interlocutores se encuentran al Jesús de la historia.
Pero ese campo común desaparece desde el momento que uno de los interlocutores sostiene que la Escritura solamente se puede acceder desde la fe en Jesucristo. Y él dice, estas son palabras de Homolka, la trilogía de Ratzinger ha dado nuevo esplendor al Cristo resucitado para la Iglesia y su fe. Pero para el lector judío es claro que el autor no está personalmente en búsqueda de la fe, sino ciertamente presuponiéndola. Al respecto, él está siguiendo la tradición de los que desean suplantar la búsqueda del Jesús de la historia. Los judíos, por otra parte, hemos llegado a ver a Jesús como uno de nosotros que recorrió un largo camino como ser humano para llevar la voluntad de Dios a toda la humanidad. Ahí el conflicto entonces de Homolka con Benedicto XVI. Si hay que leer la Escritura desde la fe en Cristo, se desapareció el terreno común que teníamos para hablar de Jesús con los judíos. Solamente cuando hablamos de Jesús como verdadero hombre, ahí se establece este diálogo con todo lo que ustedes han visto acá. Pero cuando el Jesús que vemos en la Escritura ya es Dios, se acabó el diálogo con los judíos. Este es la última que yo cité aquí. Ya ven que con esto se abre un gran campo entonces para el diálogo con los judíos, el diálogo interreligioso. Tenemos mucho. De lo cual también, gracias a todo esto, los católicos podemos aprender muchas cosas, porque entonces al colocar a Jesús en el ambiente histórico en el que vivió, entonces vemos muchas veces el sentido de sus palabras, a qué se refería, cuáles eran las ideas de su tiempo, entonces enriquece nuestro conocimiento. Y también es el aporte que nosotros podemos dar al pueblo judío al mostrarles la persona de Jesús. Hasta que, así como Dios lo diga, algún día lleguemos a la unidad. San Pablo dice que al final de los tiempos Israel va a ocupar el lugar que le corresponde en la historia de la salvación, porque las promesas de Dios son inmutables. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. ¿Cómo se va a hacer? No sé. San Pablo tampoco lo sabía. No se trata, como dicen algunos, de que se van a convertir. No sé. Cuando Jesús venga la segunda vez, todos estaremos de acuerdo, judíos y cristianos, y todos lo vamos a aceptar. Eso será que Israel va a tener el lugar que Dios le prometió a Abraham en la historia de la salvación. Los judíos no han sido desechados de la historia de la salvación. San Pablo dice que siguen siendo el pueblo de Dios y que son amados de Dios y que las promesas de Dios son inmutables. Ahora, ¿de qué manera se va a manejar la historia? Eso lo sabe solamente Dios.